Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta y séptima aliyot de la Parashá Tzav. Y hoy vamos a estudiar Levítico capítulo 8, desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Y hemos estado viendo en esta última aliyá la consagración de los sacerdotes, cómo el Eterno instruyó a Moshe para que realizara delante de todo el pueblo la consagración de los sacerdotes para que ya pudieran iniciar sus funciones como sumo sacerdote y sacerdotes regulares. Y en el versículo del 25 al 29 vemos cómo ellos traen ofrenda mecida al Eterno. La Escritura dice: después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Eterno, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Eterno. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Eterno. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Adonai lo había mandado a Moisés. Entonces vemos que el segundo carnero usado en la ceremonia de consagración, el carnero cuya sangre se aplicaba a la oreja, mano y pie del sacerdote, se usaba como ofrenda mecida delante de Adonai. Parte de este segundo carnero, las mejores, se unía con la torta sin levadura, la torta de pan y el hojaldre, y era mecido primero ante el Eterno en un acto de presentación. Luego, estas porciones eran quemadas en el altar como un acto de completa devoción. Y normalmente las porciones como la espaldilla derecha pertenecían a los sacerdotes como su porción. Pero en la ceremonia de consagración era inapropiado que ellos se beneficiaran personalmente de esta ofrenda. Ya en el versículo 30 vemos cómo la sangre era rociada sobre las vestiduras sacerdotales. Y el versículo 30 dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La sangre sola no era suficiente. El Eterno quería que la sangre se mezclara con el aceite y que la mezcla se rociara sobre los sacerdotes. Debía haber una combinación de ambos, del sacrificio y del espíritu, representado por el aceite de la unción. Y hermanos, aquí vemos claramente cómo el Eterno está enseñándole al pueblo a conocer esa doble unción. Lo que haría la sangre de Yeshua, que limpia, y el aceite que representa el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, que nos perfuma. Y es bueno ver cómo estos dos se mezclan en uno. Qué maravillosa acción de Moisés cumplir la instrucción del Eterno. Y esta mezcla de aceite y sangre manchaba las prendas de Aarón y sus hijos y sería un prolongado recuerdo
de esta ceremonia de consagración. Entonces, vemos aquí que los sacrificios que ofrendó Moisés en la consagración de Aarón y sus hijos incluían ofrendas de ascensión, ofrendas de pecado y ofrendas de paz. Y los sabios de Israel enseñan que sabemos que hoy no tenemos el templo y presentar nuestras oraciones, el estudio ferviente de la Torá, tipifica las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo y luego en el templo. Y tal como sucedería en la mayoría de los casos, algunas partes de los sacrificios que tuvieron lugar en los rituales de consagración fueron incinerados en el altar exterior. Todos estos procedimientos, hermanos, que se hicieron para los sacrificios, aluden a los procesos personales que cada uno de nosotros como creyentes debemos experimentar para acercarnos al Eterno. Como ya hemos aprendido, la palabra corbán en hebreo traduce sacrificio, pero también significa acercarse. Degollar el animal alude al degüello, es decir, a la renuncia, al morir a nosotros mismos, para que el Eterno pueda vivificarse en nosotros. Esparcir la sangre en el altar alude al modo que posteriormente nosotros organizamos nuestra vida, encaminados, hermanos, a la obediencia hacia el Eterno. Colocar la grasa del animal sobre el altar alude a cómo nosotros sometemos nuestra carne y cómo nosotros cambiamos los placeres del mundo por las cosas espirituales. Incinerar al animal, por último, en el fuego del altar, alude al consumo que hace el Eterno de eliminar nuestra naturaleza carnal cuando Él llega y se presenta a nuestras vidas, y a través de nuestra dedicación a Él nos transformamos en una verdadera morada para Él en nosotros, ya que comenzamos a caminar más en el Espíritu, sometiendo completamente la carne. Luego de estos rituales, ya en el versículo 31 y 32, vemos que se realiza una comida de comunión con el Eterno. Y los versículos nos dicen: y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y a sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. Las porciones, hermanos, de carne restantes de este carnero eran dadas a Aarón y a los otros sacerdotes después de que esas porciones fueron presentadas al Eterno como ofrenda mecida. Entonces los sacerdotes las cocinaban y la comían durante los días de su ceremonia de consagración. Después del carnero que fuera presentado como holocausto, la vida del segundo carnero se aplicaba a los sacerdotes consagrados. Primero, se aplicaba su vida cuando su sangre era puesta en la oreja, la mano y el pie del sacerdote, y luego a través de una comida ritual, su vida tipificaba que era aplicada al tomar el sacerdote el carnero en sí mismo. Entonces, vemos que la comida no comenzaba el proceso de consagración. Esta venía después del lavado,
la ropa y la expiación por sangre de los sacerdotes. La comida habla de la continua relación del sacerdote con Dios. Recordemos que en Israel el pueblo sellaba los pactos, y esto también se ve en el Medio Oriente, con una comida. De esta manera, comer es una buena representación de una relación saludable y continua con Yeshua. Comer es algo personal. Nadie puede comer por ti ni por mí. Y nadie, hermanos, puede tener una relación íntima con Yeshua por mí o por ti. Esto es algo personal. Y comer es algo interno también. No sirve de nada estar de la comida o frotarla en el exterior del cuerpo de nosotros. Para que la comida pueda servir para su función o su finalidad, usted debe consumirla. Entonces, es lo mismo en nuestra vida espiritual. Debemos comprometernos con Yeshua desde nuestro interior, no solo de forma externa. También comer es algo activo. ¿Por qué? Porque cuando comemos, los alimentos van a la sangre y dan la salud, las vitaminas, los minerales que el cuerpo necesita. Entonces, lo que sobraba de aquella comunión tenía que ser quemado. Y vemos que ya en los últimos versículos se nos habla de 7 días de consagración. Y hermanos, los sabios de Israel asocian estos 7 días de la consagración de los sacerdotes con la creación del mundo. La presencia del Eterno reposaba sobre la tierra en ese tiempo, pero las malas acciones de Adán y Eva y las generaciones sucesivas fueron expulsando la presencia del Eterno, y su presencia cada vez se hizo más lejana. Y el proceso de restablecer esta relación comenzó por Abraham y se consumó con la construcción del tabernáculo. Los 7 días en los que tuvieron lugar los rituales de inauguración es como si devolvieran al mundo a su estado original de plenitud y santidad, tal como lo creó el Eterno durante los 7 días de la creación. Si miramos en profundidad estos 7 días de consagración de los sacerdotes, podemos ver que los 7 días llevaron al mundo a un nivel espiritual mayor. El Eterno estaba estableciendo un sacerdocio que serviría a Él, a su pueblo, y la revelación divina que acompañó la construcción del tabernáculo logró sobreponer la oscuridad espiritual en la que vivía el mundo. 7 días duraron los sacerdotes en su consagración. Y dice los versículos 33 al 36: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldrán en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de sus consagraciones, porque por 7 días serán consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Adonai para expiarlos. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estarán día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza delante del Eterno para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Eterno mandó por medio de Moisés. Sabemos que el 7 es el número de la perfección entre los hebreos.
y la consagración de 7 días implicaba una perfecta y completa consagración al oficio sacerdotal. Durante 7 días vivían en el tabernáculo y comían el carnero de la consagración y el pan de la consagración. La ceremonia de consagración no era rápida y fácil. Requería tiempo, reflexión y una constante conciencia de sacrificio y expiación. Es maravilloso, hermanos, ver cómo después de 7 días de vivir en el tabernáculo, amaban el tabernáculo, el servicio al Eterno y su presencia. La ofrenda de consagración tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Y esto nos enseña, hermanos, que el ministerio sacerdotal está basado sobre la entrega total. Si no hay entrega total en un siervo del Eterno, su ministerio no va a ser agradable delante de él. Shalom, shalom.